Muy buenas, aquí estamos un día más en vuestro canal de producción musical. Hoy vamos a aprender muchísimo y vamos con un pequeño reto, y el reto consiste en mezclar una canción solo usando plugins gratuitos. Y no plugins gratuitos en general, sino los plugins gratuitos de Analog Session. Además tienen un enorme abanico y podéis conseguir todos sus plugins de forma totalmente gratuita. ¿Cómo? Pues muy sencillo, al final del vídeo os lo cuento. Pero ahora vamos con este reto, además traigo regalos porque este mismo proyecto lo podéis usar como plantilla para Cubase, porque en la descripción del vídeo voy a dejar este proyecto para que lo podáis descargar. Por una parte tendréis el link del proyecto y por otra parte tendréis el link a Cambridge para poder descargar el multitrack. Si no os funciona alguno de estos links, lo copiáis y lo pegáis en vuestro navegador y de esta forma va a funcionar de rechupete. Espectacular. ¿Estáis preparados? Pues hola, soy Feraslanz y vamos a aprender muchísimo sobre mezclar con plugins gratuitos que nos van a dar un resultado, ya os digo, que bastante bueno. Además, como todos estos plugins de Analog Session, como su nombre indica, son todo emulaciones analógicas, pues vamos a hacer una simulación de mesas analógicas y un proceso bastante calentito y rico. Dentro intro. Como siempre os digo, me ayuda muchísimo la interacción. Que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis. Si no te has suscrito, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que no te has suscrito? Y ya que te suscribes, pues justo al lado tienes una campanita, le das y de esta forma te notifica cada vez que saco un vídeo. Y así no te pierdes nada y aprendes muchísimo y dices, mira cuántas cosas sé, qué barbaridad. Sin más, vamos al proyecto y vamos a escucharlo. La canción en cuestión es bastante rockera porque la cabra siempre tira al monte, pero si os gustaría que hiciese algún vídeo de este estilo con otro tipo de música, me lo dejéis en comentarios. Me decís qué tipo de música os gustaría que tratase con un vídeo de este estilo. Que tengáis el multitrack y podáis jugar con él. Pues sin más, vamos allá. Pues lo dicho, aquí tenemos el proyecto que vamos a escuchar un poquito para que veamos de qué estamos hablando y vais a escuchar la mezcla ya con todo el proceso. Y yo voy a ir comentando todos los puntos, todo lo que he ido haciendo para conseguir este resultado. Vamos a escucharlo. Vale, voy a poner un poco con voz. Suena bastante potente, suena todo bastante in your face. Los únicos plugins que no son de Analog Session de todo este proyecto son el L2 de FabFilter, que los he puesto en la última instancia simplemente para llegar al volumen. Pero vamos, también he hecho un trabajo de limitación bastante cristalino. Bueno, vamos a ver todos los procesos que tenemos, vamos a ver las pistas que tenemos del proyecto. Tenemos batería, que tenemos 8 pistas de batería, tenemos un bombo, una caja, tom 1, 2 y 3, tenemos un hi-hat, tenemos un ride, tenemos un drum room 1, 2 y 3 y una pista de plato. Vale, simplemente viéndolo nos damos cuenta de que es una batería sampleada. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque vemos aquí el Charles que cuando deja de sonar no se ven filtraciones. Vemos una caja muy potente. Entonces lo lógico es que haya filtración de caja en el micrófono del Charles, así como en el del ride o incluso en la pista esta de platos, que solo vemos que hay platos y ahí debería haber mucha más información. Vale, entonces simplemente de verlo ya nos damos cuenta de que es una batería virtual. Vamos a escucharla sola, a ver si nos suena un poco falsa o suena bastante guay. Vemos que el instrumento virtual está bastante guay, suena bastante natural y vemos que tenemos un bombo en mono. Vamos a escuchar el bombo. Otra cosa que observo, simplemente viendo un poquito el proyecto, bueno, esto lo he editado porque antes de ponerme a mezclar directamente me puse a editar un poquito y las cosas que me parecía que podían estar mejorables. Y veis, por ejemplo, este redoble de caja lo he cuantizado porque se nota que esta batería está grabada con batería electrónica, es decir, es un sonido sampleado pero grabado por una persona, con lo cual sí que hay movimiento, que en algunos casos está guay, en general yo lo he dejado tal cual natural, por ejemplo este redoble o muchas otras cosas, veis que aquí la caja entra un poquito antes, ese tipo de cosas son naturales y benefician un poco al sonido este de batería virtual porque le dan un poquito más de naturalidad. Pero en algunos aspectos, en algunos puntos, como veis como los que he editado, no me terminaba de gustar cómo quedaba, entonces en este caso, algo personal mío, lo he cuantizado y lo he dejado
más en el sitio. Pues bueno, vemos que la batería suena bastante guay. Vamos a ver qué procesos he metido para procesar la batería. Tenemos primero que nada todas las pistas enviadas a grupos. Bueno, vamos a revisar primero que nada todas las pistas que tenemos. Y tenemos las pistas de batería, tenemos una pista de bajo, que suena bastante bien, simplemente tal cual, ya suena bastante bien. Tenemos unas guitarras eléctricas que también están reamplificadas y suenan bastante guay, tienen un sonido bastante chulo. Tenemos 4 guitarras de rítmicas que he trabajado L y R sin abrir del todo y he trabajado, por ejemplo, estas dos en L, tenemos una al 81% y otra al 51%, y luego al revés, tenemos esta en la R al 81% y esta al 51%. Y de esta forma tenemos un campo estéreo muy amplio, con mucho peso de guitarras y mucha potencia. Entonces esto nos va a dar un peso de guitarras bastante potente. Luego tenemos una guitarra solista que no tiene delay procesado, pero bueno, he trabajado simplemente con una reverb y la verdad es que me funciona bastante guay. Igualmente con la voz he trabajado con una reverb y ya está. Sí que tenemos la dinámica bastante controlada, es posible que se haya grabado con un compresor, entonces ya la señal se ha grabado bastante trabajada a nivel de dinámica. Y luego tenemos aquí unos coros y bastante similares a la voz, me refiero, todo tiene una dinámica bastante controlada, salvo algunos primeros transitorios que sí que están con un poquito más de ataque, pero bueno, en general la dinámica está bastante bien y todo está muy bien interpretado. Vemos que la voz no noto que tenga ningún tipo de afinación. Bless my man, darkness laughing, taking what it can. Vemos que la voz suena muy bien interpretada, no se nota la afinación. Si hay afinación, está hecha de forma muy cristalina. Notamos una voz supernatural. Entonces, claro, con una interpretación buena desde un principio, tenemos mucho trabajo hecho. Pues bueno, vamos a ver el proceso de la batería. Todo esto está enviado a grupos. Las pistas de batería, por ejemplo, está todo segmentado entre bombo, caja, toms. Todos los 3 pistas de toms están enviadas a este grupo de toms. Tenemos charle, ride y el plato enviada a otro grupo. Tenemos otro grupo con los rooms, que tenemos las 3 pistas de room, las tenemos enviadas a este grupo. Luego tenemos una compresión que tenemos en paralelo para enviar todas estas pistas aquí. Lo que he hecho ha sido enviar estas pistas de batería a esta pista de compresión y he generado una compresión en paralelo. Pero no he hecho un envío tal cual, es decir, no están llegando cada uno de los instrumentos a este volumen a la pista de compresión, porque de esta forma puedo comprimir menos las pistas que no quiera comprimir tanto. Por ejemplo, las de room, que me van a generar mucho ruido, demasiada expansión, aunque también es verdad que una de las pistas de room le he metido un compresor porque veía que me podía favorecer. He hecho un envío menor de room, he hecho un poquito menos también de ride, charles y el plato, y luego bombo, caja y toms están enviados justo igual que el fader, porque va todo post-fader, es decir, todos los volúmenes que toque aquí van a variar con relación a la señal que le está llegando al compresor. Luego tenemos una pista de reverb para la batería en la que solo he enviado la caja y los toms para generar un poquito más de cola en esa caja. Si hubiese tenido otros plugins hubiese utilizado a lo mejor una puerta de ruido con sidechain, como habéis visto en otros procesos, pero bueno, en este caso con los plugins que he usado no tenía una puerta de ruido que me convenciese. Tampoco he descargado todos los plugins de Analog Session, he descargado los que más interesantes me han parecido en un principio, de los últimos que han ido sacando, y he utilizado estos. Y entre estos plugins no he encontrado ninguna puerta de ruido que pueda trabajar con sidechain, pero bueno, aún así hemos conseguido un resultado bastante interesante. Luego tenemos un grupo de bajo, que es una pista de bajo enviada a una pista de grupo, que bueno, podría perfectamente haber hecho este proceso directamente en la pista, pero así lo tengo todo más organizado visualmente y tampoco me genera ningún trastorno. Tendríamos las rítmicas que serían como el L y R, ¿vale? El 1 sería el L y el 2 sería el R. Y estas 2 pistas están enviadas a otro grupo en el que estarían todas, ¿vale? Que aquí puedo controlar el volumen directamente de estas 2. También podría haberlas linkado y haber hecho algunas otras cosas, pero bueno, me ha parecido interesante porque así también puedo poner otro tipo de proceso como he puesto en la pista general de L y R de guitarras. Luego tenemos la pista de guitarras de arreglos en la que he hecho otros procesos y después ya vamos con las voces. Tenemos un grupo para voz principal, un grupo para coros y un L y R que es la reverb. Ahora os contaré por qué tengo la reverb en L y R. Pues vamos a ver todos los procesos. La batería en un principio veis que no tiene ningún plugin, lo único que he trabajado un poquito el tema del paneo, cada cosa donde tendría que estar. Sí que es verdad que esto es cuestión de gustos, la cantidad de apertura, por ejemplo, del hi-hat, del ride, de los toms. Pero bueno, yo lo he puesto un poco comedido para que no esté todo muy abierto. Luego en la pista de Room 3, esta que tengo aquí, le he puesto un proceso de compresión en el que he puesto este compresor
de Analog Session. Bueno, todos los plugins y todos los procesos que vais a ver son de Analog Session, y este compresor está bastante guay. Está como pensado para baterías, pero nos puede servir para muchas otras cosas. En general, para baterías funciona bastante guay. Voy a quitarlo y ponerlo para que veáis la diferencia. Empecé comprimiendo más, pero al final se quedó así. Después tenemos el SSQ, que es una emulación de ecualización tipo Solid State, y tenemos aquí una ecualización bastante básica. Como en esta pista lo que quería sobre todo era caja, se me colaba demasiado Charles, y lo que he hecho ha sido recortar un poco las frecuencias altas para que no se me fuese demasiado de madre el Charles, porque sin el plugin este de ecualización, mirad cómo suena. Y al activar el plugin vemos que suena mucho más redondo y suena mucho mejor. Simplemente con este plugin he hecho un pequeño recorte y ya está. Este tipo de plugins también generan cierta coloración, cierta saturación. También tenemos aquí la opción de oversampling. Lo que pasa es que no la tengo activada en todos los puntos, porque al final, imaginaos, todos los plugins que he utilizado de Analog Session, casi todos tienen la opción de oversampling a por 4, con lo cual eso genera muchísimo peso. Entonces, si lo que estamos haciendo es una ecualización simplemente de recorte en algunas frecuencias, no estamos haciendo nada demasiado colorativo, pues no hace falta que lo activemos, porque no vamos a generar tampoco mucha saturación y no vamos a tener ningún problema de aliasing. Tampoco es preciso que activéis en todos los ecualizadores la opción de por 4 de oversampling. Y como veis, no hay ningún tipo de proceso más en la batería. Luego, en los grupos sí que tenemos más. Bueno, ni en la batería ni en nada más. Veis que en bajo no tengo nada aquí insertado, no tengo nada en las guitarras, simplemente el tema del paneo. En la voz principal tampoco he puesto ningún tipo de proceso directamente en la pista, pero sí que he puesto algunos en las pistas de coros. Tenemos en las pistas de coros el Frank, que hace no mucho os hice un tutorial de este plugin, que está muy guapo, queréis verlo, ahí está. Y lo aprendéis a usar espectacularmente. Y con este plugin al final lo único que hice es un poco de recorte en las frecuencias bajas. Podía haber utilizado cualquier otro. Y he hecho lo mismo en todas las pistas de coros. Luego tenemos este compresor tipo FET, ¿vale?, que emularía un 1176, y le he metido bastante compresión a cada una de las pistas. A ver, algún punto en el que haya coros. Como veis, lo he comprimido tampoco demasiado, porque, como os comentaba antes, la dinámica está bastante bien trabajada. Así que es verdad que hay primeros transitorios que se podrían controlar, y es lo que he hecho, porque si veis, el compresor tiene un ataque bastante rápido, entonces controlamos sobre todo los primeros impactos. Y después empezamos con los grupos y empezamos con los procesos de la batería. En todos los canales de grupo he puesto un emulador de previo. Esto lo que nos va a hacer es generar enriquecimiento a nivel de saturación, que vamos a poder darle también, cuanto más ganancia le demos aquí, va a saturar de una forma fea. A partir de 34 es bastante fea la saturación, pero si es un poquito, genera un color que está bastante interesante. Luego además podemos darle enfatizamiento en frecuencias altas, por ejemplo el bombo sí que le venía bien, y además tenemos activada la opción de oversampling en todos los emuladores de previo. Como vemos, tenemos el bombo, que tenemos esa emulación, y luego además tenemos este channel strip, que está bastante chulo, porque aquí también tendríamos emulación de previo. En este caso no le he dado volumen para que no generar tampoco demasiada saturación, pero sí que genera cierta coloración con el ecualizador y un poquito de compresión. Vamos a verlo. Como veis, vais a poder estar generando con estos tipos de plugins de Analog Session saturación por todos lados. El propio plugin tiene algo de saturación, genera algo de armónicos. Tenemos aquí un drive, tenemos una entrada de micro en la que vamos a poder generar más saturación. Entonces, tampoco nos volvamos locos con esto, porque al final, si nos pasamos de saturación, al final vamos a perder un montón de gordura, vamos a perder pegada a lo mejor en graves. Entonces, bueno, este tipo de cosas con mesura. Está muy bonito el colorcete, pero con cuidadín. Y como veis, pues tampoco he hecho demasiadas cosas más allá de la compresión. El limitador está activo, pero no he hecho nada de limitación. Y tenemos este mismo proceso en todas las pistas de batería. Tenemos un previo también en la caja, dado un poquito menos de brillo. ¿Veis? El bombo me pedía un poquito más de brillo y en la caja le he dado simplemente un dB con 8 para darle un poquito más de aire. Si veis, en este caso, además de darle un poquito de brillo con el previo, también le he dado un poquito de brillo con el channel strip.
Y tampoco tenemos mucho más que un poquito de compresión también. Pero ya veis que es muy poquito el proceso que estoy generando de compresiones, simplemente para redondear esos transitorios que estén por encima de cierto umbral. En los toms, como veis, no le he dado brillo porque no he visto que lo necesitase. Tampoco le he dado mucha ganancia de entrada, con lo cual no me está generando mucha saturación. Y el channel strip sí que le he dado un poquito de extra en frecuencias bajas, sobre 108 Hz, que ya sabéis que estas emulaciones analógicas no son exactamente en 108 Hz, suelen ser campanas amplias, en este caso es un tipo low self. Entonces tenemos ahí más casi 3 dB en esas frecuencias bajas que nos van a dar esa gordura que nos va a venir bastante bien. Luego tenemos un recorte sobre 500 Hz, aproximadamente 6 dB, que es bastante hueco que le hemos hecho ahí. Y luego en las frecuencias altas tenemos otra vez un enfatizamiento, en este caso de 5 dB, en frecuencias altas a partir de 3K, que bueno, también habremos sumado algo más de 3K. Bueno, para los que estéis viendo este tipo de vídeos por primera vez y no os estéis enterando muy bien a qué me refiero con esto, pues si nosotros ponemos un analizador, pues esta sería la ecualización que estamos generando en los toms, ¿vale? Veis que tenemos aquí un hueco en 500 Hz para que no suenen acartonados. Los toms suelen sonar acartonados. Sí que es verdad que estos que son de instrumento virtual ya suenan bastante guay, pero aún así sí que me gusta afilarlos un poquito más en frecuencias altas y en frecuencias bajas, entonces le damos un sonido bastante más lleno y más presente, según mi forma de verlo. Entonces, como veis, aquí estamos trabajando en 3K, pero como veis estamos abarcando muchísimo más. Luego vamos con el Charles Right y Plato. Pues aquí vemos que no le he dado un extra de brillo porque en este caso se lo he dado con el channel strip. También hay que tener cierto cuidado porque los platos, Charles y demás es muy posible que se nos vayan seguida de madre. Como son instrumentos que están ocupando frecuencias muy altas, pues es muy fácil pasarnos. Entonces tenemos que tener cierto cuidado. Como veis, le he dado un extra de volumen en frecuencias altas, pero también he comprimido bastante. Y como veis, esa ecualización también se redondea un poquito más pasando con el compresor, y además le he dado un poquito de ganancia de tipo cinta en el último paso. Luego tenemos las pistas de room en las que sí que les he dado un poquito de brillo aquí y un poquito de saturación. En el channel strip, en este caso, veis que prácticamente no he hecho nada, no he dado ganancia a nada, simplemente tiene el color propio y es lo único que tiene hecho. Y luego la pista de compresor que tenemos por envío, pues tenemos la emulación de previo, tenemos el channel, que también está simplemente puesto, no tiene ningún tipo de parámetro, no he hecho prácticamente nada con esto. Y tenemos el canal de bus compresor, ¿vale? Que sería una emulación de SSL también. En este caso veis que estoy comprimiendo una barbaridad. Pero no olvidemos que estamos trabajando en paralelo, con lo cual no es tanto. Simplemente si muteásemos la pista de compresión, se eliminaría la compresión, entonces no tenemos tanto problema de estar comprimiendo tanto. Luego tenemos la reverb, que se la he puesto al bombo y a la caja, que es un plugin de reverb que está bastante guay. Pero tiene un problema, y el problema es que es un plugin de reverb mono, es decir, es una reverb que está bastante chula, que emula una room, pero en el caso de la reverb que he puesto para voces, que es esta misma, lo que he hecho ha sido poner una en la L, otra en la R, hacer un envío diferente para cada una de ellas. He generado ciertas diferencias en cuanto a pre-delay y el decay y tal, para que sea una un poquito más larga que la otra, me generen colores diferentes y de esta forma sí que me generen una amplitud estéreo real. Pero bueno, en la caja simplemente la he dejado en mono porque me funcionaba bien también así. Si os fijáis, la reverb suena totalmente en mono, sí que está un poquito paneado aquí, pero viene dado por el propio envío. Si muteamos la reverb, vemos que seguimos teniendo esa descompensación. Pero, como veis, sí que le da un extra bastante chulo. Escuchamos con y sin reverb. Y este sería todo el proceso de la batería, y la escuchamos por sí sola. Como veis, el bajo tampoco tiene mucho proceso, tal cual sonaba muy bien. Como veis, el proceso que tiene es muy poco.
También estoy comprimiendo un poco aquí, estoy dándole un booster en frecuencias medias y en frecuencias altas. De esta forma ganamos un poco más de presencia y de legibilidad. Luego en la guitarra es lo mismo, tenemos la misma emulación de previo, en la que en este caso sí que tiene un poquito de brillo, pero muy poquito. Le he dado un poquito de previo, también le he dado un poco de saturación extra, que siempre a las guitarras les suele quedar bastante guay, aunque ya tienen bastante de por sí. Veis que en este caso prácticamente no he hecho nada más que controlar un poquito de compresión, pero veis que es nada de nada. Simplemente me controlo lo que se pase de cierto umbral. Y tenemos el mismo proceso exactamente en la L y en la R. Pero luego además tengo otro compresor extra, que sería un tipo LA2A. Y en este caso lo probé porque el LA2A me suele gustar para guitarras en algunas ocasiones. Me gustó el color que me generó. No está al 100%, está como al 70% aproximadamente. Y tampoco está comprimiendo mucho, pero sí que me genera un color bastante chulo. Este tipo de procesadores también colorean bastante la señal simplemente de ponerlos. Y luego con el plugin este Frankenstein, pequeño recorte en frecuencias altas con una emulación tipo Pultec. Pero también le he dado, entonces las gallinas que entran por las que salen. Le das un poquito más, le quitas un poquito más, generas cierto color y la verdad es que está bastante guay. Estas guitarras rítmicas, como veis, están enviadas a las pistas de reverb que tengo aquí. Tengo el canal de reverb estéreo y aquí he enviado un poco de guitarra, tanto la L como la R. Luego la guitarra de arreglo la he enviado a la reverb para que quede más mojado. Y de esta forma queda mucho más empastado y queda bastante más guay. Y luego los procesos de la guitarra solista simplemente tiene un poquito de compresión, como hemos visto antes también con las guitarras rítmicas, simplemente para redondear un poco, y es que el sonido ya de por sí suena bastante guay. Vale, pues ahora vamos con la voz, y en este caso no he puesto el emulador de previo porque he hecho una compresión en varios pasos más el canal, entonces bueno, me ha parecido que eran demasiados cacharros que pueden generar saturación, y en este caso no lo he puesto. Como veis, el canal de Channel Strip simplemente le he hecho un pequeño recorte en frecuencias bajas para que de 100 Hz para abajo no se me compriman ni me interfieran cosas que no quiera. Aunque ya os digo que la pista estaba bastante limpia de voz y estaba bastante bien trabajada. Luego tenemos una serie de compresión en la que tenemos el LA2A. ¿Veis? Llegamos aproximadamente en los puntos máximos a menos 3 dB, pero luego tenemos otra cadena en la que he comprimido con el tipo 1176. Y como veis estamos llegando a menos 5 dB, con lo cual estamos comprimiendo mucho, pero la voz tampoco sale muy sacrificada, suena bastante guay. Y al final del todo, como último proceso, tenemos un control de dinámica también, pero en este caso de deesser, ¿vale? Tenemos un control para las frecuencias sibilantes. Como veis, reducimos un poquito porque, claro, después de esta cadena de compresión, todas las sibilantes y todas estas cosas que están por debajo a volumen inferior, de repente se disparan y suenan demasiado presentes. Y como veis, sin ningún otro tipo de proceso más, la voz suena bastante guay. Luego tenemos la reverb que tenemos por envío, que lo que he hecho ha sido lo que os decía antes. He puesto una en la L y otra en la R, en la que he puesto un decay diferente. Vamos a ver la diferencia. Este sería el canal que trabajamos en la L y este en la R. Y como veis, tenemos aquí un decay diferente, un pre-delay diferente. Entonces tenemos un efecto estéreo más complementario.
Y la verdad es que tiene bastante grano, es una reverb que tiene un rollo bastante clásico con un poco de saturación y demás, y entonces le da un rollo bastante chulo, la verdad. Creo que en concreto esta reverb la voy a utilizar porque me ha molado bastante. Y no es que el resto de plugins de emulación analógica no estén bien, pero sí que es verdad que tengo otros que me gustan más. Luego en la pista de coros tenemos la emulación de previo, que simplemente, como veis, está puesto y ya está. Tenemos el channel strip, en el que he recortado también un poco de frecuencias bajas, de 100 Hz para abajo, y no he hecho nada más. Después tenemos para los coros también un poco de control de sibilantes con el Deezer. Y luego tenemos el SSQ, que este plugin lo puse posteriormente cuando estaba mezclando y tal. Había frecuencias en los coros que me molestaban bastante, y estaban sobre un K,5 aproximadamente. Entonces ahí le metí un recorte y me quedaba mucho más empastado. Y como veis, a nivel de mezcla no he utilizado más plugins. Aún podía haber utilizado menos y hubiera tenido un resultado bastante similar, pero como el ordenador me lo aguanta todo perfectamente, pues para adelante. Y bueno, vamos a ver el mix bus, qué tipo de procesos he puesto. He puesto primero que nada una ecualización. Normalmente el primer paso que suelo utilizar es una ecualización correctiva, recorto ciertas frecuencias graves, hago ahí ciertos análisis, algunos puntos de ecualización dinámicos, pero en este caso no tenemos herramientas de ese tipo. Así que en primer lugar lo que he hecho ha sido meter un ecualizador. Y en este caso, el último, de Analog Session, que está bastante guay. Cuanto más le demos hacia la A, más sonido americano tendremos, según nos dicen, y cuanto más le demos hacia la N, tendremos un sonido no americano. Es un concepto un tanto extraño y si os interesa os puedo hacer un análisis de este plugin. Lo que pasa es que he visto que ya hay varios, así que no he visto muy útil para vosotros hacerlo. Pero si lo queréis, os lo hago. Le he dado un énfasis en frecuencias bajas, un poco en frecuencias altas, he hecho un poco esta V que se suele hacer y posteriormente he puesto una cadena de compresión. Igualmente, como hemos hecho para la voz, que teníamos un LA2A y luego uno tipo FET como este, pues en este caso he puesto primero uno tipo FET, muy poquita compresión, como vais a ver. Como veis, estamos comprimiendo súper poco en un 4:1, con un ataque lento, un release lento, en general bastante poquita, muy cristalina. Y posteriormente tenemos un bus compresor, en el que de la misma forma he comprimido muy poquito. Tenemos también un ataque más lento, un release automático y bueno, simplemente nos redondea un poco y que suene lo más al nivel posible sin tener que sacrificar demasiado en el limitador. Y luego, como último proceso, tenemos el Rare, en el que he generado cierta coloración también, un poquito de graves, de agudos. Le das un poquito, le quitas un poquito, juegas con eso, generas cierto color y la verdad es que está bastante guay. Y estos serían todos los procesos que he utilizado de mezcla. Ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el proyecto para que podáis seguir trasteando, escuchar la canción de arriba abajo, ver todo lo que he hecho, todos los puntos y aprender muchísimo. Por cierto, os decía antes la forma en la que podéis conseguir todos estos plugins de forma totalmente gratuita. Y es tan sencillo como ir a la descripción del vídeo y tenéis un link que va al Patreon de Analog Session. Podéis haceros Patreon, podéis pagar y apoyar a la marca para que siga creando muchos más plugins, pero sin apoyarlos también vais a poder descargar todos estos plugins. Así que vais mirando los que os gusten o lo descargáis. Y nada más, espero que os haya gustado mucho este vídeo, comentadme qué os ha parecido, si os parece interesante, si os gustaría que hiciese esto con otro estilo de música. Por cierto, también ofrezco servicios de mezcla, de mastering, revisión de mezcla. Me podéis mandar vuestra canción y yo os hago un vídeo exclusivo para vosotros con todos los puntos que veo a mejorar. Y de esta forma aprendéis muchísimo con vuestra canción, que eso es espectacular. En la descripción del vídeo tenéis mi mail, me podéis escribir un correo y hablamos de todo esto. Y nada más, muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!